Ojalá sí evitaran el nepotismo, el acoso sexual, que es una práctica en el Poder Judicial Federal. No, la verdad que no tienen ninguna autoridad moral, no tienen autoridad constitucional y no tienen autoridad política para estar haciendo lo que están haciendo. ¿Qué es de ellos? No es de ellos. Ellos son servidores y servidoras públicas, están ahí temporalmente, y si el pueblo y la democracia tiene un cambio en su estructuración, se tiene que acatar. La reforma judicial es una reforma que nos va a llevar a una mejor justicia, y reitero, el actuar del Poder Judicial demuestra lo urgente que era esta reforma. Pues así. Amigos, luego de la huida de Ciro Gómez Leiva hacia España, ida ya, ¿verdad? Pues ha dejado a su compañero, a su compatriota, a quien lo representa ahí mismo. A mí me parece vergonzante lo siguiente que vamos a ver, porque se puso a cuestionar como Ciro lo haría a Arturo Saldívar. Y más porque Arturo Saldívar le contesta claramente a esos jueces, magistrados que ya se defendieron. No sé si lo vieron en nuestro en vivo, se defendieron de por qué Rosa Isela los acusó de corruptos. No, eso no se puede. ¿Cómo nos van a culpar de corruptos si nosotros salvamos hasta incluso al presidente? Decían ahí los ministros. Pues claramente les arrima una de aquellas, Arturo Saldívar, como siempre, justa y merecedora hacia los millones de estos canijos que de verdad no tienen vergüenza. Vayamos escuchando un poco la mentira del Poder Judicial, y también de que, según el señorcito, el Cirito, no debería la presidenta de tocar estos temas ni opinar. A la vieja escuela, el presidente no debería de opinar ni meterse en temas que no le corresponden. Así se manejan. Pues vayamos a escuchar y empecemos con esto que se puso más que bueno. No, estamos en una reforma que afecta al Poder Judicial, y el propio Poder Judicial se ampara a sí mismo. 140 suspensiones. Ojalá con esa rapidez, con esa vehemencia, defendieran al pueblo de México. Ojalá con esa fuerza defendieran los derechos humanos. Ojalá con esa integridad, entre comillas, disminuyeran sus prestaciones y se ajustaran a lo que marca la Constitución. Ojalá de esa forma evitaran discriminación a los justiciables. Ojalá sí evitaran el nepotismo, el acoso sexual, que es una práctica en el Poder Judicial Federal. No, la verdad que no tienen ninguna autoridad moral, no tienen autoridad constitucional y no tienen autoridad política para estar haciendo lo que están haciendo. No hay desacato, no hay violación al Estado de Derecho. El Estado de Derecho se está violando por estos jueces que ellos sí estarían cometiendo un delito por estar conociendo de asuntos de los cuales están impedidos. No pueden conocer de estos asuntos, porque no es que nosotros supongamos, han declarado, han ido a gritar insultos. Una jueza que sale a gritar insultos y luego da una suspensión tan absurda como esta. Pues es lo que estamos viendo, ministro. Pues sí, ese es el problema. Yo tendría nada más una observación en lo que tiene que ver con la revocación de mandato, porque la revocación de mandato al final es una proposición que se hace, una propuesta que se hace por parte del Ejecutivo en su momento, aceptada por sí mismo y entonces también aceptada por la presidenta actual. Yo pensaría que eso es la reforma. La ciudadanía puede exigir la vamos a pensar que la hace, pero la propuesta original. Fíjense nada más. Se quiere poner a las patadas aquí el don Ciro. Efigenio, perdón. Disculpen por no decir su nombre. Yo lo que le quiero preguntar es, porque es más allá, es como el mensaje a la ciudadanía, a quienes evidentemente no somos los especialistas, a quienes están en diversos sectores productivos del país, a quienes se enfrentan alguna circunstancia familiar, a quienes se enfrentan alguna circunstancia social de algún tema que tengan que respetar con la ley. ¿Cuál es el mensaje que la presidenta le manda a la ciudadanía cuando dice el viernes no vamos a acatar la ley? Ese es el mensaje. No vamos a acatar. Ese no es el mensaje. Espérenme, ministro. No vamos a acatar la ley. ¿Por qué? Y da sus fundamentos, porque la ley de amparo nos ayuda, la ley del 61 del amparo dice que no procede en contrarreformas de la Constitución. Sale. Yo no soy especialista. Y ponemos el ejemplo, un ejemplo sencillo. A mí me agarra el alcoholímetro y me dice, usted viene borracho. Pues, ¿cómo ve que yo no vengo borracho? Porque yo no voy a acatar la ley.
A mí su ley no me interesa. Una sentencia de divorcio, yo no me quiero divorciar, me vale gorro, juez, y no me divorcio, así esté en libertad la otra persona de decidirlo. Una pensión alimenticia, no la voy a respetar porque no respeto. A eso me refiero. Sí, pero imagínate, el mensaje peligroso que se manda cuando se dice no voy a acatar. Pero imagínate que la pensión alimenticia la dicte un juez administrativo y no un juez familiar, que tu sentencia de divorcio la dicte un juez penal y no un juez familiar. Aquí la presidenta Sheinbaum ha sido y siempre será respetuosa del Estado de Derecho. En este caso concreto, lo que ella está diciendo es justo lo que hemos explicado, que el actuar del Poder Judicial está siendo faccioso, está siendo interesado y está siendo político, no está siendo jurídico. Si hubiera un actuar jurídico, se actuaría con los recursos del derecho y se decidiría lo que se tiene que decidir, y si los jueces deciden, se acatarán todas las decisiones de los jueces. Pero aquí, por eso empecé, es una situación política que no podemos desconocer, y por eso la presidenta ya ha dicho que va a consultar al Congreso, que también están interviniendo en esto, que es lo que se tiene que hacer. Pero creo que ese es el tema, no es un tema de desacato, es un tema de evidenciar ante la ciudadanía, ante el pueblo de México, que los jueces y las juezas no están actuando adecuadamente. Creo que todo lo que han hecho en estos meses, lo único que confirman es la necesidad de la reforma constitucional, judicial. Se han visto muy chiquitos, muy chiquitas, anteponiendo sus derechos, sus intereses, sin importar el daño que causen al pueblo de México, hablándole a los extranjeros, hablándole a los inversionistas, para tratar de que haya una crisis constitucional y económica en México. Eso está muy cerca de calificarse como traición a la patria. Es extraordinariamente grave. Cuando estás anteponiendo tus intereses a los intereses de tu país, para que no se te afecten tus privilegios y tus derechos, entre comillas, que son muy legítimos. Nada más que hubo una reforma constitucional. Los jueces y las juezas no son propietarios de sus cargos, son servidores públicos de una función del Estado. No son propietarios de la función. Esta situación patrimonialista que es muy común en el Poder Judicial, ¿creen que ellos son dueños del Poder Judicial? ¿Que es de ellos? No es de ellos. Ellos son servidores y servidoras públicas, están ahí temporalmente, y si el pueblo y la democracia tiene un cambio en su estructuración, se tiene que acatar. La reforma judicial es una reforma que nos va a llevar a una mejor justicia, y reitero, el actuar del Poder Judicial demuestra lo urgente que era esta reforma. Pues así como dice Ciro, lo estaremos viendo. Ministro, muchas gracias como siempre. Que esté muy bien. Ay, perdón, el audio, ya está el audio. A ver, entonces, ¿quiénes están violando la Constitución? Porque te pusiste es que la presidenta viola la Constitución. Y la cantidad de sandeces con las que se manejan ustedes. Pregunto yo, simplemente. ¿Es el fin de los juicios arreglados? ¿Será eso posible? ¿Y quiénes sí están a favor de la corrupción dentro del Poder Judicial? Pero quien está violando la ley es la juez y son los jueces al dar estas suspensiones. Veámoslo de manera muy clara. Los mismos jueces que están en paro y que no le abren la justicia al pueblo de México, y hay un retraso enorme en muchos asuntos, en miles de asuntos, elaboran sus propios amparos, sus propias demandas. Ellos las admiten y ellos se suspenden, y después, obviamente, ellos van a buscar tirar la reforma constitucional. Eso sí sería absolutamente un conflicto de interés. Está absolutamente claro el conflicto de interés. A ver, son juez y Pero parte. Entonces, ministro, ¿ante quién pueden acceder? ¿Ante quién les puede hacer justicia ante algo que parece que les viola sus derechos laborales? Vamos a pensar eso. No se les viola ningún derecho laboral, porque los jueces, vamos a pensar que los jueces y magistrados no tienen. Vamos a decir que sí, porque eso es lo que diría Ciro.
Esa es la línea de Ciro y siempre vamos a decir que sí, aunque no esté pasando. Derechos laborales, son titulares de un poder del Estado, son titulares de una función del Estado. Y reitero, a los trabajadores y a las trabajadoras no se les van a afectar ninguna de sus prestaciones, no solo el salario base, no solo el tabulador, los seguros, a todo lo que tienen derecho en las condiciones generales de trabajo, lo dice la Constitución claramente y la presidenta Sheinbaum lo ha repetido en varias ocasiones. Entonces, los trabajadores no tendrían por qué estar en paro ni enojados con una reforma que a ellos no se les va a afectar. Al contrario, se abren posibilidades para que servidores públicos del Poder Judicial, trabajadores, trabajadoras, puedan acceder mucho más rápido a ser jueces, a ser magistrados a través de este proceso de selección. Ahora se dice, es que los jueces no sabemos hacer política. Ah, ¿no? Están en paro, dan entrevistas, hasta mañaneras ya tienen. Cada mañaneras, claro. Entonces, por supuesto que cuando tienen que entrar a la política, entran en la política. Que no tengan miedo, que crean en el pueblo de México, que se ganen su reelección o su ratificación en las urnas, que vayan y le explican a la gente por qué son tan buenos jueces. ¿Por qué tenemos esta justicia impoluta gracias a ellas y a ellos? Porque no hay un punto de autocrítica. Son impolutos, son los salvadores de la patria. Ellos son perfectos. El Poder Judicial es una maravilla. Hay nepotismo, pero poquito. Hay nepotismo porque resulta que se enamoran en sus trabajos. O sea, es una farsa. Lo cual es válido. Enamorarse es válido y es hermoso, pero esto es una farsa. Hay que decirlo. Entonces no vengan con formalismo. Es que la presidenta dijo que no va a acatar. No. El tema es que no podemos desprendernos del tema político. El Poder Judicial no está jugando jurídicamente, está obrando políticamente y lo saben. Hay texto de la ley de amparo que establece la improcedencia de la Constitución, como si no lo tuvieran por puesto. Mira, es tan absurdo lo que ordenó esta jueza que ni aún cuando la Corte declara inconstitucional con efectos generales una ley, se ordena que se quite del diario oficial. Es como quitar la historia, la publicación ya está, es un acto consumado, no procede la suspensión. Y todo esto, ellos lo saben. 140 suspensiones de ellos mismos, de sus propios amparos. ¿Y qué es lo que hay en el fondo? Que se va a reformar el Poder Judicial y que vamos a llegar a un mejor Poder Judicial y ellos van a perder estos privilegios que el pueblo de México ha venido denostando, criticando y diciendo ya basta. Y los órganos y los poderes que tienen la facultad de reformar la Constitución ya la reformaron, ya tenemos Constitución. Creo que es el momento en que haya la serenidad y la aceptación y la resignación de que México ya cambió. Pensar que el pueblo es tonto es de cobardes. Y miren, hablaba de Nancy Juárez Salas, de cómo se atrevió a querer tumbar. Pues fíjense que algo que me llama demasiado la atención, y la atención está, es que esta esta jueza al parecer no actúa sola y tiene quien le cuide la espalda. Al parecer en una entrevista con un chayotero, confesó o soltó la sopa, diríamos por ahí, de quién le ordenó. Al parecer, ya sabemos quién le ordenó, pero dice que no fue su idea, ir en contra de la presidenta. No fue su idea ir en contra de ella y decirle hasta lo que no. Y aquí lo contó y lo confesó. El amparo fue interpuesto por un par de quejosas que no podría revelar sus nombres. Sin embargo, yo actúo con base en lo que las quejosas me van solicitando dentro de ese juicio de amparo. Desde luego que no despierto un día y digo voy a requerir a alguna autoridad en tal sentido, sin justificación alguna. Claro que no. Nosotros actuamos como garantes, respeto a los derechos humanos. Y en ese aspecto, bueno, pues las quejosas solicitaron que se requiriera la autoridad, cualquier autoridad, en este caso fue la presidenta de la República y el titular del diario oficial, pero puede ser cualquiera, que se cumpliera esa suspensión porque no lo habían hecho.
Sabemos quién ordenó o qué, nos vamos a hacer los tontos. Vamos a decir, no, ¿cómo crees? No, ¿cómo crees? Arturo Saldívar está loco. ¿Él qué va a saber? Exministro de la Corte, por favor. Sean serios. Esto es lo que pasa cuando se quieren pasar de listos. Ya lo vimos. Incluso en nuestro en vivo de hace rato, en EFTA, lo pusimos. El abogado que nos comenta, se están queriendo llevar millones a los bolsillos. Triste, pero real. O díganme si me encuentro equivocado. Aquellos que andan por acá, los invito a que me apoyen compartiendo, dejando su like. De verdad se los agradecería demasiado. Suscríbete, activa la campanita, que aquí no te cobramos ni un solo peso. Señores, échanos la mano con eso mismo, que es lo único que pedimos. Y bueno, pues ya llegó el final de este video. ¿Qué opinas y qué piensas? Déjamelo en los comentarios. Ahí lo estamos leyendo. Vámonos riendo, señores, porque aquí espantan. Vámonos, que tengan excelente martes.